Ok, vale. Entonces, y, ok, listo. Vale, muy bien. Nos habíamos quedado la sesión pasada en la parte de los ciclos for. Habíamos visto justamente este código, ¿no? Habíamos intentado hacer este código. Les digo, este fue un código creado por ChatGPT, nada más como prueba para ver qué es lo que generaba. Lo generó de forma correcta, no hay ningún error. Solamente una aclaración ahí porque sí he visto un poco de problemáticas alrededor del uso de estas inteligencias artificiales. Esto lo menciono como paréntesis, en la que tal vez, no sé si han visto, pero hay mucha información acerca del uso de inteligencias artificiales para diferentes tareas, diferentes procesos, no solamente para lenguajes de programación, para que te generen códigos o te puedan, digamos, como resolver un problema o un error en algún código que tengamos, sino que ya he visto bastantes herramientas de inteligencia artificial también en investigación científica. En este caso, digamos, en la búsqueda de artículos científicos, de investigación de diferentes campos, ya la han estado utilizando y de cierta manera ChatGPT lo que se menciona es que te genera citas falsas. Entonces, también hay que tener cuidado en cómo la utilizamos. Puede ser muy buena al momento de utilizarla para ciertos procesos, por ejemplo, algún código, pero también tiene sus limitaciones y para ello muchas personas están creando inteligencias artificiales específicas para esos campos, para investigación científica, para, supongo, leer papers, supongo también hay algunas para que te puedan hacer resúmenes, que te puedan generar códigos específicos. Hay una gran cantidad, ahorita ya las olvidé cuáles se tienen, de hecho es una imagen que les mandé en el grupo, pero son ya hay una gran cantidad de herramientas para eso, solamente que sí hay que tener cuidado en utilizarlas. Entonces, cerrando ese paréntesis, justamente este código fue creado por esa inteligencia artificial, ChatGPT, y me lo generó de esta manera. Estuvimos viendo la sesión pasada que podemos tener un if anidado y podemos generar diferentes condiciones y dependiendo de cómo coloquemos las condiciones a evaluar, también cambia un poco la manera en que vamos a escribir ese código. Solamente hay que tener claro aquí que para poder escribir este tipo de códigos hay que fijarnos en las condiciones, en la sintaxis del código y también no hay que olvidar que si vamos a escribir un if junto con un else, siempre deben de ir estos juntos. Un if y un else siempre van juntos. Si no, estos else son opcionales como tal, pero te permiten dar mayor flexibilidad a tu código. Es decir, evaluar la parte negativa de una condición, ¿no? Es lo que veíamos. Justamente esto mismo lo vamos a trasladar ahora a los ciclos for, pero ¿cómo? Estábamos viendo justamente parte de introductoria de los ciclos for y habíamos mencionado que nos sirven para generar un proceso que se llama iteración. Nos sirven para iterar sobre una colección de objetos. En este caso hay que recordar que los objetos en el lenguaje R se refieren a cualquier estructura de datos. Por ejemplo, puede ser un vector de cualquier tipo, de cualquier clase. Puede ser algún... Bueno, normalmente aquí, más bien, aquí funcionan con vectores. Eso es importante aclarar. Los ciclos for, y no solamente los ciclos, sino que también las estructuras de control como los if anidados, los if else y todas sus combinaciones funcionan con vectores. Eso es muy importante aclararlo. ¿Por qué? Porque habíamos visto también que tenemos al inicio de estas sesiones, de este curso, que tenemos diferentes estructuras de control. Tenemos vectores, tenemos data frames, tenemos matrices, arreglos, listas. Pero no, estas estructuras de control no van a funcionar para todos esos objetos, para todas esas estructuras de control. Funcionan solamente para vectores, ¿vale? Por eso aquí estábamos evaluando vectores. En el caso de los ciclos for, también funcionan para evaluar colecciones de objetos, pero que son vectores. Y es importante recalcar esto. ¿Cómo funcionaba? Habíamos visto que lo que hace es evaluar el último elemento de alguna colección de objetos, algún vector de números, por ejemplo, y aquí les decía que no era falso ni verdadero, sino que dependiendo de si se tiene un último valor, o más bien si se trata de diferentes valores en una secuencia de objetos, un vector, lo que va a hacer el código es evaluar
ese valor con una estructura, un bloque de código, y va a volver al inicio, vuelve a evaluar si es el último. Si todavía faltan elementos, vuelve a evaluar ese código y así se va, ¿no? Como un ciclo. Por eso aquí se ve como un cuadrado que se va generando el ciclo. Aquí la flecha era como tal hacia arriba y hacia acá más bien. Entonces, esto va evaluando un ciclo. A esto también se les llaman ciclos for. Ya en inglés los van a conocer como loops, los loops, ¿vale? Entonces, habíamos visto que la sintaxis general de un ciclo for es la siguiente. Se tiene la palabra clave for, que es en minúsculas, se tienen los paréntesis también, y dentro de los paréntesis hay tres palabras importantes, tres elementos importantes. Algo que le llamamos el objeto de iteración, o una variable dinámica, vamos a llamarle así, la colección de objetos que viene representado por el nombre de vector, y una palabra reservada también, o clave, que se llama in. Esta palabra in lo que hace es dar, o más bien lo que hace es lo siguiente. La colección de objetos que tengo va a pasar el primer elemento a la variable dinámica y esta variable dinámica va a pasar después al bloque de código. Cuando termine de ejecutar un código con este elemento de acá, sigue con el segundo elemento, la vuelve a pasar a la variable, lo vuelve a ejecutar en el código, termina y luego así se sigue con todos los demás elementos, como un ciclo, ¿vale? Por eso le llamamos el objeto de iteración, porque va elemento por elemento. También es muy importante eso. Y si se dan cuenta, la sintaxis aquí es similar a las estructuras de control anteriores. El if anidado y todas sus combinaciones manejan exactamente lo mismo que un ciclo for. Es decir, en este caso los símbolos manejan paréntesis y manejan llaves de apertura y de cierre. Es muy importante siempre tener en cuenta esa sintaxis. ¿Por qué se las menciono aquí? ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si ustedes se van a trasladar a otro lenguaje de programación, cuando vayan a aprender otro lenguaje de programación, supongamos Perl, Bash, Python, lo que deben de tener en cuenta ahí es que la sintaxis cambia un poquito. La lógica es la misma. La lógica que les estoy explicando aquí de la colección de objetos, el objeto de iteración y el bloque de código es exactamente la misma para cualquier lenguaje. Lo único que cambia es la sintaxis y los elementos que maneja cada lenguaje de programación. En R se tienen estos también para los ciclos for. De hecho, Java también maneja esto. JavaScript. Vale, entonces, habíamos visto también que podemos tener una colección de objetos, que en este caso yo les mencioné que es un vector, que puede ser una secuencia. Un ejemplo nada más, una secuencia del 1 al 16, y habíamos visto con código de R, mira el código de R, voy a abrir el script con Control-Shift-N para que sea más rápido, y habíamos visto aquí que yo puedo generar una variable, voy a poner llamada op como de objeto, y puedo generar una variable con una secuencia del 1 al 16, simplemente colocando el 1 al 16, pero puedo generarla de otra manera. Puedo generar esa misma variable con la función sec. Coloco la función sec, coloco los paréntesis y coloco 1, 16. Esas son dos formas en que puedo generar mi variable. La otra simplemente, y esto se los menciono como un tip, podemos generarla también escribiendo la C de concatenar e ir escribiendo elemento por elemento, ¿no? Número por número. Pero eso es una tarea tediosa y no se la recomiendo cuando son más de 5 elementos, o bueno, más de 10, vamos a ponerle así. Porque ya empieza a ser una tarea que no se vuelve tan práctica. Porque en este caso, supongamos que los voy a escribir, ¿no? Voy a poner 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vean, aquí ya está, ahí está, 15 y 16. El problema de escribirlo todo completo, que nos da el mismo resultado que los códigos anteriores, es que se empiezan a generar líneas de código muy largas. Y yo no recomiendo que se tengan líneas de código muy largas, porque lo que se debe de tener por considerar cuando escribimos scripts de cualquier lenguaje es que sean reproducibles y que sean fáciles de leer también. Entonces, esta es una opción, pero no hay que considerarla en este caso en específico. Solamente se considera cuando son elementos más pequeños. Y vean, si yo ejecuto esto, igual no sé si me genera un error. Vean, justamente me genera un error. Si empiezo a escribir códigos muy largos, se puede prestar a errores de código. Aquí el error en este caso está acá. Vean. Aquí yo puse, en vez de una coma, puse un punto. Entonces ahí R ya no supo qué interpretar porque hay un espacio en blanco acá. ¿Vale? Entonces ahí nada más cambio la coma por el punto, lo vuelvo a ejecutar y listo, ¿no? Ya tengo mi objeto
acá en el ambiente de RStudio. Entonces, es una opción, pero no se la recomiendo usarla mucho, solamente en casos específicos. Vale, vamos a usar la primera nada más, la de 1.2.16. Tengo mi variable. Y voy a empezar a utilizar en este caso el ciclo for. Aquí yo les mencionaba que para poder evaluar, le voy a poner evaluar los elementos de la variable obj, voy a poner así, debo de escribir para ejecutar el ciclo for la palabra reservada for. Si yo presiono tab o simplemente me autocompleta RStudio, me aparece la primera opción que es justamente la estructura de control que yo necesito. La selecciono, se autocompleta con todos estos elementos, que es lo que veíamos, ¿no?, en la presentación. Variable, la palabra reservada in y luego la palabra vector. Lo que vamos a escribir aquí es, en donde dice vector, tengo que escribir el nombre de la variable que quiero evaluar en el ciclo. En este caso, mi variable que se llama obj. Escribo obj, lo sustituyo. La palabra in la dejo sin modificar, la dejo tal como está. Y donde dice variable, yo puedo elegir cualquier nombre que se me ocurra. Lo que siempre se recomienda es que se utilicen nombres de variables que sean intuitivos respecto a los valores que están almacenando. Entonces ustedes pueden elegir aquí tal vez el nombre de num, pueden ponerle number, pueden quitar esto y pueden ponerle, no sé, me imagino var, pueden dejarlo con variable si quieren, el mismo nombre variable, no hay ningún problema. Pueden poner cualquier nombre ahí, se recomienda que sea algo intuitivo. Yo le voy a llamar en este caso dim, tal como está en la presentación, ¿vale? Le puse dim porque era algo de dimensión, nada más. Se me ocurrió ese nombre en ese momento, pero pueden poner otro si quieren. De hecho, lo que van a ver en muchos scripts, digamos, en scripts de otras personas, lo que a veces hacen, y es alguna práctica que yo hago muy comúnmente, es colocar letras, una simple letra. Por ejemplo, es muy común colocar la letra I. La letra I es una de las letras más utilizadas en una estructura de control que es el ciclo for. Pueden utilizar la H, pueden utilizar la J, pueden utilizar la K, la L, la M, etcétera, una gran cantidad de letras. Yo normalmente lo que hago es colocar la letra A. ¿Por qué en este caso coloco letras nada más? Yo utilizo letras porque como sé que la variable es una variable dinámica, es decir, que va cambiando su valor conforme voy ejecutando un código, no necesito que se quede como tal o que sea un valor intuitivo, que me dé información a mí intuitiva, porque no la voy a usar después, solamente la voy a utilizar esta variable dinámica dentro del ciclo for. Por eso les digo que pueden colocar cualquier nombre aquí, pero para que sea más fácil de interpretar un código, se recomienda colocar algo intuitivo. Vale, una vez dicho eso, voy a colocar entonces el objeto de la colección de objetos, que es mi vector del 1 al 16. Ahí está la palabra reservada in, y coloco el nombre de mi variable dinámica. Voy a poner dim. Abajito lo que voy a escribir nada más es el bloque de código. Es exactamente igual que veíamos con las estructuras de control del if. Voy a escribir print y voy a poner en este caso la palabra dim y le voy a poner por 2. Y voy a ejecutar este código. Lo voy a seleccionar, lo ejecuto y lo que se mostraba en pantalla o lo que se muestra en pantalla son 16 números diferentes donde se realizó una operación. ¿Cuál es la operación? La variable dim por 2. ¿Qué valor tiene la variable dim? Pues la variable dim va a tener como valor cada uno de los elementos guardados en mi vector o en mi variable donde están mis objetos almacenados. En este caso empezó por el número 1. El número 1 lo pasó a la variable dinámica dim. Esta variable dinámica es muy importante que pase al bloque de código, se nombre en el bloque de código, y luego esta variable dinámica se evaluó con una multiplicación por 2. Por eso el primer número, que es el 1, al multiplicarlo por 2 te da el 2 acá. Luego el 2 por 2 te da el 4, 3 por 2 te da 6, y etcétera, así se sigue. El último valor es el 16, por lo tanto 16 por 2, 32. Y de esta manera podemos obtener cada uno de los elementos de un vector evaluados en un ciclo for. Entonces vean que aquí ya se tiene una mayor flexibilidad de los códigos todavía, porque ya te permite evaluar no solamente un elemento, como lo hacían las estructuras de if
o sus combinaciones, sino que ya puedes evaluar diferentes elementos. Puedes evaluar 100, puedes evaluar 200, 1000, 10,000, 1,000,000, los que tú quieras. Ahí la única limitante es pues, la capacidad de memoria de tu compu. Porque vamos a decir que cuando se utilizan ciclos for, si ustedes tienen muchos elementos por evaluar, un ciclo for sí lo que genera es que la computadora se haga un poco lenta si es que los valores que están aquí almacenados en su vector, o digamos en su colección de objetos, son muchos. Es decir, si yo tuviera 1,000,000 de datos por evaluar, un ciclo for al ejecutarlo se tardaría muchísimo. Una vez, esto se los menciono como paréntesis informativo, una vez en la que yo ejecuté un ciclo for, que no me acuerdo cuántos datos eran, pero el ciclo for tardó 10 minutos en terminar. Era una colección de datos enorme, tenía que analizar una gran cantidad de datos, eran creo que secuencias de proteínas, sí, secuencias de proteínas, un proteoma le llaman, tenía que analizarlo y era una cantidad enorme de datos. Entonces al ejecutarlo con el ciclo for, se tardó 10 minutos en evaluarse. Vean que también, a pesar de que les digo que se tardó 10 minutos, tampoco es como que 10 minutos sea mucho. O sea, viéndolo desde el punto de vista de que te puede facilitar el análisis a que lo estés haciendo uno por uno, pues eso es la verdad algo que para mí fue maravilloso. Porque toda esa cantidad de objetos, evaluarlo con un simple código en un ciclo, en un lenguaje de programación, fue algo que te permite ya después automatizar tus procesos. Entonces, ya si entendemos esto, en un futuro podremos automatizar los procesos que vamos a ir generando para resolver ciertas problemáticas, ¿vale? Pero solo un paréntesis informativo. Bien, esto es justamente el código que estaba en RStudio y aquí lo que les mencionaba es igual, ¿no? Se tiene la variable con la secuencia de números, se tiene el for, aquí se me pasó igual cambiarle la mayúscula, es minúscula, se tiene el vector de objetos, la variable dinámica y el bloque de código. Y aquí nada más lo que les puse de muestra es que se va evaluando esto. Este valor que aparece en rojo es el que va cambiando entre cada iteración. Por ejemplo, empezamos con el 1, lo multiplica por 2 y te da un resultado. Luego el 2 multiplicado por ese mismo código que es el 2. Luego el 3, el 5, el 6, el 7, hasta el 16. Y así es como va cambiando solo un valor. Entonces, solamente si se dan cuenta, de todo el código que está aquí, solo hay una variable que cambia. La variable o el objeto de iteración, la variable dinámica. Esa es la variable que va cambiando. Y algo que no mencioné, esta variable que se mete dentro del ciclo for como una variable dinámica, se guarda en su ambiente de RStudio. Si se dan cuenta, acá la tengo en mi ambiente. Aquí está dim. Solamente que el objeto que tiene almacenado esa variable es el último que se evalúa. Miren, voy a ejecutarla en la consola. Voy a poner el nombre de dim, lo ejecuto y obtengo el valor de 16. Por eso, aquí yo les decía que un ciclo for funciona al evaluar el último elemento. Es como si se estuviera preguntando el lenguaje, ¿este es el último elemento? Si eso es verdadero, termina el código. Si eso es falso, perdón, sigue iterando sobre el código, sobre el elemento. Por eso aquí yo tengo el último valor que es el 16, que corresponde al último valor de mi secuencia de objetos, si se dan cuenta. Pero esa variable se guarda en su ambiente de RStudio. Ahora, algo también importante cuando estemos ejecutando códigos ya utilizando diferentes estructuras de control, específicamente ciclos for, es que como estas variables se van guardando, va a llegar un momento en que van a tener que utilizar muchos ciclos. Bueno, vamos a decir, no muchos ciclos, sino que una cantidad considerable o significativa de ciclos, ¿no? Vamos a poner 5 en un mismo script. Eso lo que va a generar es que tengan ustedes 5 variables dinámicas guardadas en su ambiente de RStudio, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que yo no les recomiendo es que esas variables dinámicas las dejen ahí. Yo no recomiendo dejar las variables dinámicas, porque como les digo, estas variables van cambiando de elemento, van cambiando su valor en cada iteración, pues no me sirve tenerla ahí. La puedo utilizar como prueba, ya a ver si en estos días me puedo mostrarles a qué me refiero con prueba, pero
digamos que hay ciertas maneras en que podemos aprovechar esas variables para saber que mi código de un ciclo se está ejecutando correctamente. Porque hay ocasiones en las que puede ser que los objetos no se estén ejecutando de manera adecuada y obtengamos resultados que no esperábamos. Entonces, pues ahí es donde tenemos que empezar a desglosar nuestro código, evaluar qué es lo que se está como tal iterando, qué es lo que se está evaluando, qué se está ejecutando, qué no se está ejecutando. Y de esa manera, pues utilizar todos los elementos para resolver un error que nos pueda dar. O tal vez no un error, sino una salida o un output no esperado. Para eso se pueden utilizar. Como recomendación final, yo no recomiendo dejarlas acá. Las podemos eliminar. No hay ningún problema. Las podemos eliminar. Simplemente las selecciono. Le doy en borrar aquí en la escobita. Me dice si estoy seguro de que la quiero eliminar. Y sí. ¿Por qué la elimino? Porque ocupa un espacio en la memoria. Y es lo que les mencionaba hace unas sesiones, ¿no? Que R tiene esa desventaja de que te ocupa un espacio considerable o significativo en tu memoria RAM. Entonces aquí, por ejemplo, esta secuencia de 1 al 16 ocupa 176 bytes, según esto. Entonces, pues eso es algo considerable. Entre más objetos tengan aquí, pues más espacio van a tener aquí, ¿vale? Entonces, no las dejen ahí almacenadas. Muy bien. Así es como funciona entonces ese ciclo for. Vamos a ver otro ejemplo nada más, un poquito más específico y la manera en que se utilizan de manera más provechosa un ciclo for. Tengo otra colección de objetos, un vector, igual, la secuencia del 1 al 16, solamente le cambié de color porque ahora es otra variable distinta, ¿vale? Voy a escribir aquí en mi código de R, generar una variable llamada, en este caso, le voy a poner ODD, ¿no? Voy a generar la variable ODD, voy a poner la secuencia del 1 al 16 también, 2.16, la voy a ejecutar, control enter, ya está. Y voy a evaluar los elementos. Pero ¿cómo los voy a evaluar? Tengo aquí un ejemplo de un código que podemos evaluar. Voy a poner evaluar si un valor como tal, cada uno de estos valores que se van a ir iterando en el ciclo for, es en este caso diferente de 0, ¿vale? Entonces, nada más es una evaluación que me está diciendo si es diferente de 0. ¿Por qué? Porque quiero saber si es impar. De hecho, esta palabra odd significa impar en inglés. Entonces, vamos a escribir este código. Vamos a escribir evaluar números. Vamos a poner números impares. Ahorita tal vez van a ver un poquito más qué está pasando, pero voy a empezar escribiendo el ciclo for. Voy a empezar escribiendo la palabra reservada for. Selecciono la opción. Voy a poner aquí mi vector de objetos, que en este caso es la variable ODD. Voy a poner algún nombre que yo decidí ponerle nada más. GAL, pueden ponerle otro nombre si quieren, no hay ningún problema. Después, abajito del ciclo for, abajo de la línea de código 13, voy a dar un enter y voy a escribir una estructura o una sentencia if. Voy a poner la palabra if, presiono tab, voy a seleccionar la primera opción, me completa con todos los elementos de una sentencia if, y ahí voy a evaluar una condición. Esta condición que voy a escribir aquí se va a evaluar para cada elemento individual del ciclo de iteración, del ciclo for, perdón. Cada elemento que está almacenado aquí, en este caso, los números del 1 al 16, van a pasar a la variable gal y esta variable dinámica va a pasar dentro de la condición y ahí es donde la vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar de ese elemento individual? Vamos a evaluar escribiendo la variable dinámica y voy a poner el operador de residuo, 2 símbolos de porcentaje. Pongo un espacio, coloco el 2 para que me genere un residuo al dividirlo entre 2 y voy a poner el símbolo o el operador relacional de desigualdad. Voy a poner el símbolo de exclamación hacia abajo y un símbolo de igual. Un espacio y escribo el 0. Esa condición lo que está evaluando es si este valor que va a estar almacenado en la variable gal o en la variable dinámica es impar. ¿Por qué? Porque habíamos visto en unas sesiones pasadas que para evaluar si un valor es par o impar, yo me baso en el residuo de la división entre 2. Si el valor dividido entre 2, el residuo de la división entre 2 de un número es igual a 0,
podemos decir que es par. Si es diferente de 0, que lo estoy representando con la desigualdad lógica, este símbolo que estoy seleccionando, es diferente de 0, es un número impar. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, lo que va a pasar es que todo número que sea impar, que sea diferente de 0, que el residuo sea diferente de 0, va a ejecutarse un código específico para esos números nada más. No se va a ejecutar un código para toda la secuencia de valores, como lo veíamos en el ejemplo anterior, que se evalúa el número 1 por 2, el 2 por 2, 3 por 2, 4 por 2, etc. Aquí solamente se van a evaluar los que cumplan con una condición. ¿Cuál va a ser la condición? Pues aquí yo decidí ponerle nada más la misma variable, sumándole 5. O le podemos sumar 1, ¿no? Para que sea más claro. O bueno, en vez de sumarle 5 y sumarle algo, nada más que la muestre en pantalla. Entonces voy a escribir nada más en el bloque de código la palabra print, función print, y voy a poner la variable dinámica. Y voy a ejecutar este código, ¿vale? Voy a eliminar esto y le voy a dar, en este caso, correr. Le voy a dar en correr y vean lo que se va a mostrar. No se está mostrando toda la secuencia del 1 al 16. Se están mostrando solamente aquellos valores que sean impares. El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y el 15. Si yo quisiera mostrar ahora los pares, pues nada más tengo que cambiar aquí el operador relacional a una igualdad lógica, porque aquí tengo la desigualdad lógica. Entonces, a partir de esto, lo que pueden ver es que los ciclos for se utilizan de manera habitual junto con sentencias if y sus variaciones. Es la manera más práctica de utilizarlos. Nos da mayor flexibilidad sobre los códigos. Antes estábamos viendo justamente que hacíamos o ejecutábamos códigos evaluando solamente un valor guardado en una variable y lo ejecutamos con una sola sentencia if. La gran versatilidad de esto es que ya puedo evaluar diferentes o múltiples objetos en un mismo código. Y vean la gran facilidad que nos otorga esto, porque solamente escribí estas líneas de código, de la 13 a la 17. Y con eso pude evaluar todo esto de acá. Lo mismo va a pasar si yo tuviera una secuencia del 1 al 1000 o del 1 al 100. ¿Qué pasa si les digo, por ejemplo, o que les pregunten, ¿no? Que les digan, que alguien requiere un código. Oye, es que quiero un código que me evalúe o que me muestre todos los valores impares que hay del 1 al 100. ¿Cómo haríamos eso? Pues una forma de hacerlo es con el código que está aquí abajito, el for y el if, pero simplemente puedo cambiar acá la secuencia. En vez de ponerle que termine en 16, le voy a poner en el 100. Voy a ejecutar este código completo, lo voy a seleccionar todo, voy a eliminar esto de aquí, y cuando lo corra, lo que se va a mostrar en pantalla son todos los valores impares desde el 1 al 100. Aquí están todos los valores impares, ¿vale? De esta manera podemos ir evaluando diferentes procesos, combinaciones de problemas específicos para llegar a la solución a un resultado esperado. Ya más adelante les estaré mostrando algunas funciones, más bien no funciones, sino combinación de funciones con combinaciones de sintaxis, variaciones de sintaxis de R, para que podamos hacer un código todavía más fácil de leer. Es más, les muestro un ejemplo nada aquí. Digamos que queremos evaluar justamente cuántos elementos o cuántos números impares hay del 1 al 100. Vimos ya la primera parte, ¿no? Genero una secuencia del 1 al 100, lo evalúo con un ciclo for, con esta sintaxis, y evalúo una condición que me permite identificar esos números impares y se muestran en pantalla. Si yo quisiera hacer lo mismo para los valores del 1 al 1000, pues imagínense estar mostrando una gran cantidad de valores en pantalla aquí, pues no es tan bueno, no es tan recomendable. Ahora imagínense que tuvieran 1.000.000, una secuencia del 1 al 1.000.000. ¿Van a mostrar aquí todos los valores impares? ¿Y los van a contar uno por uno? Pues eso no es lo que sí es. Eso para nada es recomendable. Para ello, contamos con otras herramientas en el lenguaje. Tenemos otras funciones y sintaxis específicas que nos permiten resolver otras tareas más precisas. Por ejemplo, voy a poner aquí como comentario.
evaluar la cantidad de números, voy a poner de números impares en una secuencia, voy a dar un enter para escribir abajo, del 1 al 1000, ¿vale? ¿Cuántos números impares hay en una secuencia del 1 al 1000? Vamos a contarlos. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a escribir el mismo ciclo for, porque voy a evaluar múltiples elementos, para eso lo utilizamos, recuerden. Voy a poner for, voy a poner en este caso una variable. Pero primero hay que ejecutar nuestra variable, eso sí, es muy importante. Entonces, arribita voy a escribir generar una variable llamada, y le voy a poner en este caso numbers, así, numbers. Voy a escribir numbers, operador de asignación, y una secuencia del 1 al 1000, y ahí está. La ejecuto, ya está mi variable numbers en mi ambiente de RStudio con sus valores del 1 al 1000, y ahora lo que voy a evaluar abajo son cuántos números impares hay en esa secuencia. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Lo hacemos de la siguiente forma más bien. Escribimos el vector, en este caso number, voy a poner aquí la variable dinámica, le voy a poner la letra I por convención, nada más, la letra I, una simple letra. Voy a poner abajito de la línea de código del ciclo for la palabra reservada I, presiono tab, autocompleto, y voy a evaluar la condición para identificar los números impares, que es exactamente la misma que la anterior. Colocamos el nombre de la variable dinámica, en este caso ya cambió ahí, porque yo le puse I aquí arribita, coloco el operador de residuo entre 2 y coloco la desigualdad lógica, que sea diferente de 0, para que sea un número impar. Y abajito lo que voy a hacer es una sintaxis que ya no voy a donde ya no voy a utilizar la función print. Fíjense lo que voy a hacer. No sé si recuerden, pero para poder extraer elementos de R, de un elemento en R, de un objeto, utilizamos corchetes, ¿no? Nada más como una parte, un recordatorio. Tengo un vector del 1 al 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Si yo coloco un corchete al final, corchetes, esperen, es que aquí como que luego no me deja, ahí está, corchetes, y coloco el número 1 y ejecuto este código de aquí abajito, voy a obtener el número 1. Si coloco el número 3, voy a obtener el elemento que está almacenado en el número 3. Voy a poner otro elemento, ¿no? El 10. Voy a colocar el número 5, que corresponde a la posición del número 10, y obtengo el número 10, justamente. Entonces, de esta manera podemos extraer elementos. ¿Por qué se los estoy mostrando ahorita? Solamente como recordatorio, porque nos va a servir en este problema específico. Yo lo que quiero, para poder responder a la pregunta de cuántos números impares hay en la secuencia del 1 al 1000, tengo que utilizar una forma o escribir un código específico que me permite evaluar eso. ¿Pero cómo? Bueno, solamente como recordatorio también, tenemos que utilizar una función que se llama length. Length, si ustedes recuerdan, me detecta o me determina la cantidad de elementos guardados en un objeto. Por ejemplo, si yo pongo dentro de la función length el nombre de la variable number, su nombre más bien, de esa variable, y lo ejecuto, lo que se va a mostrar, esperen, es que lo ejecute mal, lo que se va a mostrar es justamente un 1000, porque me dice que hay 1000 elementos. ¿Cómo voy a combinar estas dos partes en un ciclo for combinado con una sentencia if? Pues de la siguiente forma. Voy a escribir aquí arribita, voy a dejar un espacio para escribir un comentario, y voy a escribir generar una variable temporal. Voy a dar un enter y voy a escribir temp, operador de asignación, y voy a escribir aquí, mucha atención, la función C de concatenar y sus dos paréntesis. Eso es una variable o un vector más bien dicho vacío. Ese vector vacío me sirve a mí para poder ir almacenando cada objeto de iteración en ese vector dentro de esta variable. ¿Por qué le llamé variable temporal? Le llamé variable temporal
porque es una variable que me va a servir para un proceso específico. Solamente en un proceso muy, pero muy específico me va a funcionar y después la puedo eliminar. Por eso se le dice temporal en este caso. De hecho, es lo mismo que esta variable, ¿no? Como la i. Pero la i es, además de variable temporal, digamos, entre comillas, es una variable dinámica, ¿no? Esta parte. Entonces, con esta sintaxis, lo que voy a hacer después es escribir o irme dentro de la línea del código de todas estas sentencias, del for y el if, y voy a escribir el nombre de la variable temporal, donde está el vector vacío, temp, voy a escribir los corchetes, como si estuviera extrayendo algo, y dentro de esos corchetes voy a escribir la palabra length, voy a poner paréntesis porque es una función, y vuelvo a escribir el mismo nombre de la variable temporal, temp. Me salgo de esos paréntesis, dentro de los corchetes todavía, coloco un espacio, coloco un operador de suma, otro espacio, y escribo el número 1. Esa sintaxis no se las había mostrado antes. No es necesario que se la aprendan tampoco, pero yo les quiero mostrar esto porque es una herramienta muy útil para poder utilizar dentro de los ciclos for. Con que aprendamos esto, bueno, más bien sepamos cómo estamos escribiendo esta sintaxis en específico, vamos a poder utilizarlo con otros procesos donde requieran lo mismo. Aquí yo lo que tengo entonces es lo siguiente. Tengo la variable temp, que es un vector vacío, y la estoy evaluando dentro del código de los ciclos for y la sentencia if. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, lo que le estoy diciendo a R básicamente es lo siguiente. La variable temp, que es un vector vacío, quiero que extraigas el valor igual a la longitud de esa misma variable más 1. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, lo que quiere decir eso, lo voy a escribir aquí abajito para que vean, es lo siguiente. Pero primero voy a ejecutar la variable temp, ¿vale? Porque no la tengo almacenada en mi ambiente de RStudio. La ejecuto, ya está aquí guardada. Y voy a escribir entonces temp, corchetes. Y voy a poner el número 1, nada más para que vean qué pasa. Si pongo el número 1 de una variable que tiene, o una variable vacía, vamos a decirle así, lo que se muestra es un valor que se llama null. Este es un nuevo objeto que no les había mostrado. Pero este objeto lo van a encontrar en muchas ejecuciones de código. Cuando vayan a ejecutar muchos códigos, cuando empecemos a analizar datos de manera compleja, nos vamos a topar mucho con ese objeto, el null. En español pues sería el objeto nulo, es decir, que no existe nada, no hay ningún objeto asignado ahí. Si yo coloco el número 2 y ejecuto, se muestra el mismo valor, el 3, el 4, el 5, con cualquier número que coloquemos de un vector vacío, se va a mostrar lo mismo. ¿Por qué puse la sentencia de arriba? La sintaxis. La sintaxis de arriba lo que está diciendo es, voy a escribir la función length, paréntesis, coloco el nombre de la variable temp, ejecuto, y lo que se muestra es lo mismo, null. Si yo ejecuto solamente la parte de adentro del corchete, nada más de la función length, y lo ejecuto, lo que se muestra es el número 0. ¿Por qué? Porque la variable temp tiene una longitud de 0. ¿Cómo puedo ver eso? Aquí en la parte de RStudio, en la información de las variables, se muestra justamente mi nombre de la variable, el tipo de objeto que es nulo y la longitud. La longitud es 0. Por eso, lo que estoy evaluando aquí nada más es qué longitud tiene la variable. El hecho de que yo coloque el número más 1 ahí, el código más 1, es porque lo que estoy haciendo es sumarle un número. ¿Qué quiere decir esto? A la longitud de la variable vacía, que es 0 más 1, te da el valor de 1, y en esa posición lo que vas a hacer es almacenar un elemento. Eso es básicamente lo que le estamos diciendo a R con esa sintaxis. En realidad es complicada, o sea, es complicada de entender, ¿no? Tal vez ahorita no es muy necesario que se tengan que forzar en aprenderse esa sintaxis. Con la práctica se van a dar cuenta de mucha ayuda que te otorga esto, pero solamente estaba intentando explicar qué es lo que está pasando dentro de esos corchetes, ¿vale? Nada más para mostrarles qué es lo que ocurre con el lenguaje.
De hecho, como un tip, un paréntesis importante, siempre que ustedes quieran saber qué es lo que está pasando con un código, en cualquier lenguaje, no importa solamente que sea de R, Python, Bash, Perl, Java, C++, siempre que quieran saber qué está pasando, se acostumbra a practicar o hacer variaciones de ese código. Es decir, yo les he escrito códigos aquí, pues, complejos, de cierta forma, como todos estos de acá, ¿no? Que es ¿no? Que veíamos de la parte de años bisiestos, que esto sí es complejo, como tal. Entonces, para poder evaluar qué hace una parte, qué no hace esta parte, pues hay que evaluarlo por fragmentos. Al evaluarlo por fragmentos, te permite obtener más información de cómo está funcionando el lenguaje. Entonces, eso es algo que yo recomiendo bastante y de hecho es una forma en la que yo aprendí a utilizar los lenguajes de programación. Es como prueba y error. Simplemente escribo algo o tomo un código que ya está escrito y lo voy modificando, lo voy ejecutando y voy viendo voy observando qué está pasando. Y de esa manera puedo tener también una idea de cómo está funcionando ese lenguaje. Es una forma rápida también de aprender la sintaxis de un lenguaje, ¿vale? Pero bueno, cerrando ese paréntesis, que consideraba importante mencionarlo, ya nada más lo que tengo que poner aquí es lo siguiente. Necesariamente, obligatoriamente tengo que decirle a R una forma de que me almacene los objetos que están acá. Es decir, yo lo que tengo que hacer aquí ahora es escribir la siguiente sintaxis. Tengo que escribir un operador de asignación, un espacio, y voy a colocar aquí la letra I. ¿Quién es la letra I? Mi variable dinámica. Voy a ejecutar ese código, voy a borrar esto nada más, para mostrarles qué es lo que hizo esta sintaxis y por qué la escribí de esa manera. Vean, lo voy a ejecutar desde aquí, desde la variable vacía. Ah, no, desde acá, desde number. Lo ejecuto. Y lo que obtengo no es un resultado como tal en la consola, pero sí obtengo un resultado en el ambiente de RStudio. ¿Qué resultado obtengo? Que mi variable temp ya no es una variable nula, sino que ahora dice que tiene 500 elementos. Vamos a ver si es cierto. Voy a escribir en la consola el nombre de la variable temp, la voy a ejecutar y vean lo que se muestra ahora. Lo que se está mostrando ahora son todos los números que son impares dentro de la secuencia del 1 al 1000. El 1, el 3, el 5, el 85, el 245, 717, 951, 999 y de esa manera puedo evaluar con códigos específicos como estos alguna problemática muy característica. Por ejemplo, cuál es la cantidad de números impares que hay en esa secuencia. Ya lo único que tengo que hacer para responder de forma completa la pregunta con código, utilizando códigos, es determinar la cantidad de valores impares. ¿Cómo lo hago? Pues escribo la función length, paréntesis, escribo dentro la variable temp, que es donde se almacenaron todos mis objetos, que es lo que estoy subrayando. Este código me permitió guardar cada uno de mis objetos de iteración en esa variable, lo ejecuto y lo que obtengo es el número 500. Entonces, respondiendo a la pregunta de cuántos valores impares hay en una secuencia de números del 1 al 1000, la respuesta son 500. ¿Cómo resolvimos esto? Con este código de R. Desde esta línea 20 hasta la línea 35. ¿Vale? Y así podemos ir escribiendo más códigos que puedan resolver problemas más específicos todavía. Pero vean la gran versatilidad que te da esto, porque ya no tienes que estar contando todos los elementos que hay desde el 1 al 1000, uno por uno, o utilizando una sola, vamos a decir, utilizándose una sola sentencia if que te permite evaluar solamente un elemento. Entonces, combinarlo con un ciclo for te resuelve la vida también. De hecho, aquí, fíjense que algo que menciona, como paréntesis esto, algo que mencionan los programadores, y no solo programadores, también personas que digamos son ya más avanzadas en los lenguajes, que ya tienen así muchísima más experiencia, 10 años de experiencia, 12, 15 años, ellos mencionan que una práctica muy común que les gusta hacer o nos gusta hacer a los usuarios de R o de Python
o digamos como novatos que vamos empezando en los lenguajes de programación, es que queremos utilizar los ciclos for para todo. Tiene razón de cierta manera, porque a veces yo he querido utilizar los ciclos for para resolver cualquier cosa con código. Y a veces eso no es tan práctico, porque no sé si van a llegar a pensar en que hay alguna otra forma de resolver esto sin necesidad de utilizar un ciclo for. Tal vez hay otra forma utilizando un if-else, por ejemplo, vectorizado, ¿no? Utilizando esta función que es la if-else, tal vez con esta, ponemos la condición para evaluar si un valor es impar, qué quiero que genere la variable si es impar, qué quiero que genere si no es impar, y listo, con una simple línea de código me evito escribir estas que son 5 líneas. Y de esa manera puedo resolver también la problemática. Entonces, aquí solamente como mensaje que les quiero dar de este problema que vimos, es que está muy bien que utilicemos las sentencias de control, las estructuras de control, pero también hay que saber determinar de forma crítica cuál es la que nos conviene utilizar más. Nos conviene utilizar esta sintaxis de ciclo for con sentencia if. Me conviene utilizar otra forma específica para evaluar la cantidad de elementos o de números impares que hay en esa secuencia. Tengo otras herramientas con las que cuento para poder ejecutar ese código. Pues son muchas las preguntas que se deben hacer uno también antes de comenzar a escribir códigos, porque eso es algo que con práctica lo vamos a ir adquiriendo. Ya después con mucha práctica y con mucha paciencia también, eso sí, paciencia, vamos a ir adquiriendo esas habilidades para poder evaluar diferentes posibilidades. Y eso no solamente va a aplicar pues para lenguajes de programación, básicamente va a aplicar para cualquier problema que tengamos en nuestra vida personal, académica, profesional, ¿no? Podría aplicar para todo ese tipo de ambientes o áreas. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, eso es justamente cómo funciona un ciclo for. Y esta imagen de la diapositiva solamente quiere mostrarles que podemos combinar ese ciclo for con los códigos de esta sentencia if. Todas las que vimos son sentencias if simples, la combinación de if, else if anidados, if vectorizados. Y vimos otro que no les puse aquí, que es el if, else, que es otra combinación también. Es otra combinación de if, que también la vimos, pero no la puse aquí. Entonces, la gran versatilidad que te da las estructuras de control, todo esto que les estoy subrayando aquí, son las estructuras de control. Todo eso nos permite generar códigos muchísimo más flexibles, pero que puedan evaluar gran cantidad de datos en un tiempo, vamos a decir, relativamente corto. Relativamente corto respecto a la cantidad de datos que tengamos. Eso sí es muy importante considerarlo. Y también respecto a la memoria de la computadora. Porque les digo, ahí dependiendo de si su computadora es una computadora gamer que acepta, no sé, imagínense 18 GB de RAM, 16 GB de RAM, que tenga una memoria de video súper buena y todo eso, porque todo eso a veces influye también en las interfaces gráficas. Todo eso también. Ciertas paqueterías utilizan una interfaz gráfica que a veces necesitas tener también memoria de video, ¿no? Sí, memoria de video, tarjeta gráfica en tu computadora. Pero ya son consideraciones más avanzadas, más complejas. Pero todo esto son las estructuras de control. Hay otras estructuras de control que no les voy a presentar en estas sesiones. Se las voy a mostrar tal vez conforme avancemos ya en las últimas. Que es una, bueno, solamente es una la que falta. Es una estructura de control que se llama while. Que esa como tal lo que te permite es ejecutar un código mientras se cumple una condición o mientras tengas un valor en específico. Es decir, es como si se leyera, mientras yo tenga el valor o mientras la variable X, por ejemplo, sea menor a 1, vas a ejecutar todo ese bloque de código. Todo ese bloque. Cuando tu variable X llegue a ese valor específico que tú pusiste en tu condición, se va a detener la ejecución del código. Y ahí es donde entran muchas complicaciones porque a veces, y esto no se los mencioné, a veces lo que puede ocurrir
es que se generan ciclos infinitos. Un ciclo infinito es simplemente que el lenguaje de programación está iterando una tras otra, tras otra, tras otra vez, diferentes veces, un mismo código. El problema es que si su código no tiene un valor en donde termine, lo va a realizar infinitas veces, de forma infinita, vamos a decir entre comillas, no infinita. Eso lo que puede provocar es que su computadora, su memoria RAM se gaste también y se pueda trabar su sesión o incluso su computadora. Y pues van a tener que apagarla presionando el botón de apagado y pues eso no está recomendable, ¿verdad? Porque se puede rayar el disco duro. Pero ahí es donde se pueden generar justamente con los ciclos for también y con, más específicamente con los ciclos while, por eso no los presenté ahorita, un loop infinito. Y los loop infinitos no son recomendables tenerlos, ¿vale? Les voy a mostrar uno más adelante. Ahorita no quiero arriesgarme a que mi computadora se pueda trabar. Más adelante a ver si les muestro uno para que vean cómo es. Es más, ni lo voy a ejecutar yo. Ya si ustedes después lo quieren ejecutar, pues adelante. No, tampoco es como que vaya a explotar su computadora, ¿eh? No va a explotar. Simplemente puede ocurrir que como se va utilizando mucha memoria de su compu, se va iterando varias veces sobre la consola, infinitas veces, entre comillas, y eso va generando que se gaste su memoria y al momento de que ya su memoria se esté utilizando al máximo, pues es donde se empieza a trabar, se empiezan a alentar los procesos. Entonces no es algo muy recomendable. Por eso también ahí les digo que los programadores no recomiendan utilizar mucho los ciclos for, simplemente utilizarlos para procesos específicos. Pero pues ahí ya también implica como un poco el estilo de cada persona, porque en los códigos que he visto que escriben diferentes personas en internet, a muchos les gustan escribir ciclos for y sí se utilizan, o sea, ustedes utilícenlos, no hay ningún problema. Entonces, no es como que vayan a generar errores con los ciclos for o loops infinitos y se vaya a descomponer su compu. No, no, eso no puede ocurrir. Simplemente hay que ir practicando el pensamiento crítico y lógico para saber en qué momento hay que usarlos, nada más. ¿Para qué proceso puedo usar? Pero bueno, cerrando nada más ya ese paréntesis, esto que vimos a lo largo de todas estas sesiones anteriores son las estructuras de control. Combinar diferentes estructuras de control te genera códigos más eficientes para resolver problemas más específicos y a veces no tan específicos, pero se vuelve un código más eficiente. ¿Vale? Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, una pregunta o todo bien, Claudia. ¿Cómo va todo? Tú me dices. Todo bien, César, gracias. Ok, vale. Ok, muy bien. Vamos a ver solamente unos ejemplos. Un último ejemplo. Este de los estudiantes no lo voy a ver porque es algo más complejo. Les voy a mostrar solamente un ejemplo que es el que habíamos visto, el que teníamos. Y bueno, de hecho es que ya no sería tan necesario porque ya lo vimos acá. Pero era justamente el ejercicio que habíamos visto en una sesión pasada. El código para evaluar si un año es bisiesto o no. Entonces, digamos, tenemos un determinado año y lo que vimos en la sesión, cuando vimos la sentencia if anidada, es que evaluamos solamente un año, ¿no? 2036, 1586, creía, no me acuerdo, pero solamente era un número, un año. Un ciclo for lo podemos utilizar para combinarlo con ese código que ya teníamos y simplemente nos va a dar la versatilidad de evaluar múltiples años al mismo tiempo. Entonces aquí era un código, es un código que es exactamente el mismo que está en la diapositiva. Hoy mismo le subo esta presentación porque no se las he subido. Pero es un código que está en una diapositiva más adelante que me va a permitir evaluar qué número o qué año es bisiesto desde el valor o el año 1900 hasta el año 2050. Voy a poner aquí esto, nada más como ejemplo de qué es lo que va a pasar. Tengo la misma sintaxis. La sintaxis es la del ciclo for, la variable dinámica, el vector de años por evaluar en este caso, y aquí lo único que hacemos es que lo que representa el código, esto que está entre las cajitas verdes, lo que dice código, es justamente todo esto.
todo esto de aquí, lo que está subrayado en morado en mi presentación, es el mismo código que me generó ChatGPT, el que me generó para evaluar si un año es bisiesto o no. Lo único que hice ahí fue encerrar todo eso entre las llaves del ciclo for. Aquí está, la de apertura, acá arribita, y la de cierre, acá abajo. Y acá arriba también aparece la variable dinámica, el vector de años, que está acá arriba, desde 1900 hasta el 2050, y el ciclo for. Y cuando lo ejecute, voy a poder obtener el resultado que espero, que es que me muestre en pantalla qué años son bisiestos y cuáles no. Entonces, nada más como ejemplo, no lo voy a escribir ya todo, voy a copiarlo aquí en R, lo paso aquí en el chat igual, para que lo tengamos. Es ese código, nada más copiarlo y pegarlo, no es necesario que lo hagamos o lo escribamos todo de nuevo, porque ya lo habíamos visto. Nada más lo que quiero representar aquí es que quiero que vean cómo el hecho de añadir esta simple línea de código de un ciclo for con su correspondiente llave de apertura y la llave de cierre acá, me permite dar mayor versatilidad y más eficacia a mi código, porque ya voy a poder evaluar qué años son bisiestos y cuáles no entre esta secuencia de números. Vamos a ejecutarlo. Voy a seleccionar todo este código, le voy a dar en run y vean lo que se va a mostrar. Ah, no. Un error aquí, falló. A ver, ¿cuál fue el error? Print page year. Aquí, ya, aquí está el error. El error está aquí, miren, voy a hacer zoom. Un zoom nada más. A ver si se hace el zoom. Esto que está aquí subrayado que está subrayado, son comillas que siempre hay que tener en cuenta cuando se copien y se peguen códigos de diferentes lugares. Por ejemplo, la presentación. Estas comillas no son las comillas que se deben de utilizar para ejecutar códigos, son las comillas rectas. No recuerdo si esas eran las comillas inglesas, porque esas son como curvas, pero deben de utilizar estas, las comillas rectas, ¿vale? Esas son las que se deben usar. Por eso me generó el error aquí. Miren, acá. Entonces nada más hay que cambiar eso. Nada más esa parte para considerarla. Entonces, fíjense por qué no... Creo que una vez lo mencioné y yo les decía que no es recomendable andar copiando códigos de diferentes lugares porque eso se puede prestar errores. Y eso es justamente lo que les decía. Si ustedes copian un código, imagínense que hubieran copiado ese código, ¿no? Y se lo mandan el script a una persona y lo ejecuta, pues le va a mostrar un error. Eso es algo que se debe de evitar. Siempre que vayan a mandar un script o cosas así, eviten que tengan esos errores, ¿vale? De hecho, solo como paréntesis, si van a ejecutar cuando les pase esta presentación completa, los códigos que aparecen ahí, cuiden las comillas, porque ahí sí se me pasó esa parte. Igual y las modifico hoy mismo en la noche, pero si llegan a ver en las presentaciones que les mandé las comillas que no son comillas rectas, modifíquenlas, porque si no les van a generar errores, ¿vale? Pero cierro ahí el paréntesis. Muy bien, entonces ya tenemos esa parte. Voy a ejecutar todo el código ahora sí. Le voy a dar un run y vean lo que se va a mostrar en la consola. En la consola se va a mostrar este mismo código que ejecutamos en sesiones pasadas. Me va a permitir mostrar en la consola cada uno de los años que se está iterando. Vean, son muchos, si se dan cuenta. Desde el año 1900 hasta el 2050, con la frase o con las palabras que dice si es un año bisiesto o no es un año bisiesto. Y vean entonces la gran facilidad que me permitió simplemente poner o encerrar todo ese código dentro de un ciclo for para evaluar todos esos años. Bien. Y aquí se muestra, ¿no? Combinaciones entre es un año bisiesto, no es un año bisiesto, y se dan cuenta que se ve el patrón, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es 1, 2, 3, no es 1, 2, 3, 4. Cada 4 años es un año bisiesto. Otra vez 4, 1, 2, 3, 4. Y se dan cuenta, cada 4 años es un año bisiesto. Entonces el código que está ahí ejecutado, pues es correcto también. Porque pues según las reglas y pues toda esta historia de la generación y creación de los calendarios, juliano a gregoriano, etcétera, pues evaluaron que cada 4 años era un año bisiesto, ¿no? También. Entonces ahí está el código. Y de esa manera nos da mayor eficacia y versatilidad en la ejecución y resolución de un problema en específico.
simplemente con el hecho de un código que ya tenía anteriormente, con diferentes variaciones de if y else, encerrarlo entre un ciclo for y obtengo todo ese resultado. Ya lo demás, si yo quisiera almacenar esta información, si yo quisiera guardarla, pues ya sería utilizar también, pues digamos, la misma sintaxis que estaba acá arriba, ¿no? Generar una variable dinámica donde voy a guardar mis objetos y colocar esta sintaxis. Si yo quisiera guardar toda esta información en una variable y después utilizarla y tenerla acá en mi ambiente de RStudio, pues tengo que generar una variable dinámica y colocar esta sintaxis. Nada más que ahí va a ser un poquito más complicado. ¿Por qué? Bueno, no, complicado tal vez no, tedioso y más complejo, sí. Porque vamos a tener que escribir esa misma sintaxis, esta que está subrayada aquí, entre cada línea de print, entre cada línea de código. Todas estas líneas, que son 4 líneas al parecer, tenemos que escribir lo mismo. Entonces, aquí lo que tendríamos que generar después son 4 variables temporales, luego combinarlas. Entonces, es un rollo más específico, son cosas más complejas que, digo, si ustedes quisieran aprender a hacer eso igual, me pueden decir sin problema, lo podemos ver específicamente y les enseño cómo hacerlo para que también sea más eficaz y vean que podemos hacer cualquier cosa con el lenguaje de programación. Básicamente cualquier cosa que se imaginen para resolver un problema, lo pueden hacer, ¿vale? Lo pueden hacer sin problema. Pero digo, si quieren ver eso, lo podemos ver más específicamente sin problema. Vale, entonces, voy a ir de nuevo a la presentación. Esto es nada más para mostrarles ese mismo código que vimos en sesiones pasadas de los años bisiestos, encerrarlo entre un ciclo for y obtengo desde el año 1900 hasta el año 2050 con la información de si es un año bisiesto o no, ¿vale? Este era otro ejemplo que no lo voy a ver hoy porque este sí es más complejo. Más complejo respecto a que se van a escribir más líneas de código. Se van a tener que hacer muchas combinaciones aquí. ¿Por qué? Porque si recordamos un poquito del código que vimos en una sesión de evaluar el desempeño de un o una estudiante, teníamos 4 calificaciones, luego teníamos 3 calificaciones, teníamos la calificación general y luego teníamos si es que tenían puntos extra, ¿no? Entonces teníamos 5 variables que íbamos a evaluar. 5 variables que vamos a evaluar ahora por 5 estudiantes, eso quiere decir 100 elementos. 5 por 20, pues nos va a dar 100 elementos, no, 100 elementos, sí, ¿no? 100 elementos. 100 elementos que nos van a dar que tenemos que ir evaluando. Entonces, podemos hacerlo sin ningún problema, pero va a ser un poquito más complicado porque si tenemos 20 estudiantes, vamos a tener que generar 5 calificaciones distintas para cada estudiante, etc. Pero igual si quieren, pueden decirme sin ningún problema. Si quisieran resolver esto ustedes mismas, lo pueden hacer. Lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Es más, yo les retaría a hacerlo. Les retaría a hacerla que intenten resolver este problema. ¿Cómo podemos evaluar la calificación de 20 estudiantes utilizando un ciclo for? Que sería utilizar justamente nada más para recordar un poco este código que estaba acá. Que aquí no lo modifiqué, pero yo les mencionaba que todo esto lo podemos combinar en una sola línea, ¿no? Podemos combinarlo en una sola línea y listo. Esto es lo que les decía. 3 variables de calificaciones, la calificación general, puntos extra. Y ahora imagínense todo esto mismo para 20 estudiantes. Pues es un poco más tedioso, ¿no? Ya tendríamos que tener las calificaciones de los estudiantes. Voy a generar un archivo y se los mando por si quisieran hacerlo, por si quieren ejecutarlo y pues adelante. Podemos discutirlo y podemos ver alguna modificación del código, ¿vale? Pero no lo voy a mostrar en esta sesión y en estas sesiones que siguen, no lo voy a mostrar, ¿vale? Muy bien. Entonces, básicamente viendo esto con los códigos, perdón, con las estructuras de control, ya cubrimos todas estas de acá, ciclos for y las variaciones y combinaciones de las sentencias if. Ahora, ya lo último que quiero mostrarles, que también está relacionada a las estructuras de control, son unas sentencias que se llaman break y next. Aquí puse una extra, de hecho, pero esta casi no es
No tan utilizada, pero ¿Qué ahorita la pasó, enseño. corazón? Aquí tenemos entonces, tenemos una sentencia que se llama break y una sentencia que se llama next. ¿Cómo funciona? La utilizamos dentro de un ciclo for también. Ya vimos cómo funciona el ciclo for. Funciona evaluando cada elemento individual, iterándolo sobre un código. Ahora, ¿cómo combinamos eso? Y aquí esto ya es como un poquito más corto. Tenemos la misma sintaxis, un ciclo for, objeto de iteración, colección de objetos y mi código acá abajito. Lo único que añadí acá es otro código, otra sentencia que se llama, en este caso, break. ¿Qué es lo que hace la sentencia break? Lo que hace la sentencia break es que detiene la ejecución de un código, es decir, saca como tal, o más bien no saca, sino termina la iteración o termina la ejecución de un código. ¿Cómo funciona? Bueno, la manera en que funciona es la siguiente. Voy a poner aquí abajito, voy a poner en mi script, sentencia break. Voy a poner una variable, voy a poner aquí generar una variable del 1, voy a poner del 1 al 20. No, del 1 al 10, del 1 al 10, que sea corto. Voy a poner entonces una variable que se llame en este, le voy a poner num, voy a poner el objeto de iteración, voy a poner aquí en este caso ahora la secuencia del 1 al 10 y voy a escribir exactamente la misma sintaxis de un ciclo for. Voy a poner evaluar, no voy a poner evaluar, voy a poner sentencia break con ciclo for. Escribo la palabra for, selecciono la opción que me permite generar la sintaxis del ciclo for. Voy a colocar el nombre de mi vector, que es num. Voy a poner acá la variable. Le voy a poner la letra I también. De hecho, aquí no hay tanto problema en que generemos o escribamos el mismo nombre, la misma letra o el mismo nombre de una variable que utilizamos en un ciclo for anterior. Se recomienda irlo cambiando, pero es justamente lo que les decía, que aquí lo que pasa es que se generan, como estas variables dinámicas se guardan en el ambiente de RStudio, entonces pues podemos evitar que se generen varias o distintas variables dinámicas, nada más sustituyendo el nombre, para que se sustituyan los valores de aquí. Esto como tal es algo que se llama como reciclar, ¿no? Estamos reciclando parte de un código. Lo puedo reciclar y pues me facilita también que no utilice tanta memoria. Pero bueno, solo como un tip, una recomendación que sí yo les aconsejo que sigan para que generen códigos más legibles también. Pero bueno, vamos a escribir aquí entonces en la parte print, función print, voy a poner la letra I nada más, y voy a ejecutar este código para que vean qué es lo que genera, ¿no? Todo esto. Le doy un run, y lo que se va a mostrar son los valores desde el 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Cuando yo coloco abajito, en la misma altura, o en la misma parte de un ciclo, de un bloque de código, perdón, escribo la palabra break. Esta es una palabra reservada también. Y vean que aquí dice control flow. Escribo break, ejecuto este código y lo que va a pasar ahora es que solamente se va a mostrar el primer número y ya nos está mostrando los demás. ¿Por qué? Porque lo que hizo R fue tomar el primer elemento de aquí, pasarlo a la letra I, pasarlo al bloque de código, mostrarlo en pantalla, porque es lo primero que se va a ejecutar, y luego se va con la otra parte que es el break. Aquí lo que hace el break es que detiene la ejecución del código y ya no va a mostrar todo lo demás, solo se mostró el primer elemento. Cambia mucho el resultado dependiendo de dónde coloquemos break. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si yo escribo igual el ciclo for, voy a poner lo mismo que está arriba, lo mismo, pero voy a escribir primero break y luego voy a poner print y voy a ejecutar lo mismo. Lo que se va a mostrar en pantalla es justamente ningún resultado, porque lo que se ejecuta primero ahora es break y ahora detiene todo el código.
Hola, Claudia. ¿Sí me escuchas bien ahí? Sí, lo siento, es que se fue la luz. Ah, sí, no, no te preocupes. Sí, de hecho había visto que te había salido ya después. Vale, vale. Sí, no, no, no te preocupes. Justamente estaba mencionando lo de la sentencia break, que tenemos la misma sintaxis. Tenemos justamente la misma sintaxis del ciclo for. Aquí abajito del ciclo for tengo la parte del bloque de código y lo que hice fue escribir solamente print, coloqué aquí la variable dinámica para que se mostrara en pantalla y luego coloqué la parte break. Nada más y te mostraba esto, mira. Si yo ejecuto esta parte sin break, lo que yo espero obtener son todos los valores del 1 al 10, ¿no? Mostrados en pantalla. Cuando yo le añado break a un ciclo for en el bloque de código y lo ejecuto, lo que ocurre es que solamente se va a mostrar un valor, pero se detiene todo el código y ya no se muestra todo lo demás. Aquí también hay algo importante. Esta palabra reservada break, que simplemente se escribe en minúsculas, break, así, tiene mucha influencia dependiendo de la posición en donde la coloquemos. Porque si yo escribo, voy a poner aquí, for, lo mismo, la misma sentencia for, lo mismo que está arriba, mi vector de números, que es del 1 al 10, coloco ahora la función, perdón, la sentencia break primero, y luego escribo print y la letra I, y ejecuto este código, lo que se muestra ahora es ningún resultado, porque lo que se va a ejecutar primero es la función break, la sentencia, perdón. Esta no es función, esta es una sentencia. Se ejecuta primero la sentencia break y ya no va a tomar en cuenta lo siguiente que sigue de ella. Simplemente aquí mismo se sale del código y ya no ejecuta nada. Por eso es muy importante la posición. Si coloco primero el bloque de código que quiero que se ejecute o coloco primero la sentencia break. Es muy importante eso. Aquí en la presentación tengo un ejemplo donde tengo justamente una secuencia de números que aquí yo decidí llamarla sec-num, solamente para que vean que para nombrar variables puedo hacerlo con dos palabras combinadas con un guión bajo. Tengo los valores del 1 al 10, tengo el ciclo for, lo mismo tengo acá, aquí es nada más cambié el nombre de la variable que está arriba, puse la i y es justamente lo mismo que ejecuté en la consola. Y lo que está pasando es esto. Yo tengo mi secuencia de números del 1 al 10 y cuando tengo una sentencia break en la parte después del código que es print, del código que quiero que se ejecute, la primer parte o el primer elemento se va a ejecutar, ¿no? Se va a tomar en cuenta, mejor dicho. Pero todo lo demás ya no se ejecuta, ya no se toma en cuenta, que es justamente desde el 2 hasta el 10. Y es el resultado que veíamos acá, ¿no? Estábamos viendo esto. Nada más se mostraba el 1. Eso es lo que pasa. Y la posición tiene mucha influencia sobre la ejecución del código. Ahora, la manera más eficiente de utilizar una sentencia break, porque esta que yo les mostré no es tan eficiente, digo, no es tan útil, sí es utilizada pues, pero pues no te dice mucho como tal. No te dice mucho que, digo, tú quieras ejecutar nada más el primer elemento y después detienes el código, ¿no? Pues, ¿para qué? La manera más práctica de hacerlo es, tenemos la misma información, pero ahora dentro del bloque de código le añadí una sentencia if. Vean que ya estamos combinando de todo. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, lo que va a pasar ahí es que voy a tener la misma sentencia for, ciclo for, letra i para mi variable dinámica, mi vector que se llama num, voy a poner, en este caso, print, voy a poner la letra i, voy a poner un enter, dar un enter, y voy a escribir la sentencia i. Sentencia i, presiono tab, selecciono esta opción, y voy a escribir una condición. Mi condición es que mi variable dinámica sea igual a 5. Cuando esta variable dinámica sea igual a 5, yo le voy a poner abajito, en la parte de la línea de código, del bloque de código, la sentencia break. Y ahí lo que va a pasar antes de ejecutarlo, lo que tengo que esperar es que se van a mostrar los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a ejecutarlo, le doy en run y lo que se muestra justamente son los valores del 1 al 5.
Si yo cambio la condición aquí, por ejemplo, al número 3 y lo ejecuto, lo que muestra ahora son los valores del 1 al 3. Entonces vean que lo que está pasando ahí, lo que me permite, más bien dicho, hacer la sentencia break es detener el código cuando se cumpla una condición. Esa es la forma más práctica de utilizarlas, con la sentencia break, con una condición que se cumple. Ahora, yo les decía que es muy importante también la manera en que escribimos los bloques de código. Es muy importante eso. Porque, ¿qué pasa si yo escribo este print en otra posición? ¿A qué me refiero? Voy a escribir lo mismo. For, selecciono la opción, coloco la variable i como variable dinámica, coloco la variable de mis vectores, vectores, y después no voy a escribir directamente la función print, sino que voy a escribir la sentencia i, presiono tab, selecciono, y voy a poner mi evaluación, que i sea igual a 5. Aquí voy a poner la sentencia break, y la función print no la voy a poner aquí, sino que la voy a poner después. Voy a dar un enter, y voy a poner print, y la letra i. Dense cuenta de algo importante. Lo que hice acá, esto que está subrayado, corresponde al bloque de código del ciclo for. ¿Cómo sé eso? Por la altura en que aparecen estos códigos. La indentación, más bien dicho. Por la indentación, yo puedo identificar que todo lo que tiene una separación igual a estos espacios en blanco corresponde a la sentencia for. Todo lo que tiene una separación doble, es decir, estos espacios dobles en blanco, corresponde a la sentencia if o a cualquier otra sentencia que haya escrito ahí. Entonces, este print sigue perteneciendo al ciclo for, ¿vale? Y lo sé también por la llave de apertura y de cierre. Solamente lo que hice fue cambiar la posición. Esto que está acá es lo mismo que lo que hice acá arriba. Mover la sentencia break al inicio o al final, ¿vale? Pero ahora dentro de una función if, una sentencia if. Es lo único que cambia. Y dense cuenta que eso es como tal algo que tiene también muchas implicaciones. A ver si más adelante se las muestro. Nada más para no perder tiempo en esos paréntesis largos que luego. Pero bueno, lo que hicimos entonces fue cambiar esos bloques de código. Primero puse el if y luego puse el print ahora. Lo que va a pasar es que cuando yo ejecute esto, ya no se va a mostrar hasta el valor 5, sino que ahora se muestra hasta el valor 4. ¿Por qué? Porque cuando llegó al valor 5, lo que hizo R fue detener el código. Lo detuvo y ya no alcanzó a ejecutar esta otra parte. Esta que está subrayada. Porque primero estaba la sentencia break. ¿Vale? Y lo mismo va a pasar si pongo aquí el 3. Pongo el 3, nada más cambio la condición, lo ejecuto, y ahora se va a mostrar el 1 y el 2. Y ya no se muestra el 3 como lo que estaba acá arriba, ¿no? Acá arribita. Cuando tenía primero print y luego tenía lo de break. Entonces vean que la posición también es muy importante aquí en los bloques de código. ¿Qué quiero que se ejecute primero? De hecho, eso está muy relacionado a la pregunta que me hacías, Claudia, que ya no vimos ese ejemplo de cómo referenciar hacia atrás. Pero en los lenguajes de programación es justamente lo que mencionaba, que los lenguajes de programación siempre van desde esta parte de arriba, es como de arriba hacia abajo, siempre van desde la parte principal hasta la parte hasta la parte final de un script. Justamente por eso aparecen estos números aquí, porque va en un orden, 82, 83, 84, 85, hasta el 87. Por eso aquí en la sentencia break y la función print se ejecuta primero lo que empieza desde el 83, que es todo este if, y luego se ejecuta esta parte, que es el 86, en ese orden. Y no se modifica el orden se mantiene, ¿vale? Es como, ¿cómo decirlo? Es inmutable, por así decirlo, también, ese orden, no se puede modificar. Pero sí hay como algunas excepciones que a ver si da tiempo de verlas más adelante. Bueno, explicando un poco más lo que estaba pasando, cuando utilizamos ahora la sentencia break con la función if, la sentencia if, perdón, ya estoy hablando, ya ahí luego lo que se vuelve difícil es como utilizar sentencia con sentencia, pero todas son estructuras de control, todas son sentencias, ¿vale? Voy a decir, cuando utilizamos la palabra break con la sentencia if, en este caso específico, lo que pasó es lo siguiente. Los primeros 5 números se ejecutaron, se mostraron en pantalla, y los otros se ignoraron. Cuando yo cambio la posición, que es lo que veíamos,
Lo único que pasó aquí es que ya no se evaluó el número 5, ya no se ejecutó, sino que ahora se ignoró y se detuvo el código. Y nada más se ejecutaron los anteriores menores a ese valor, ¿vale? A los que están aquí en esta condición. Por eso la posición es muy importante. Y bueno, ya para finalizar nada más unos 3 minutitos más de esta sesión, hay una última estructura de control, una sentencia más bien dicho, que se llama next. Y se utiliza también dentro de un ciclo for. ¿Por qué se utilizan dentro de un ciclo for las sentencias break y next? Bueno, porque esto sirve mucho o es más eficiente cuando lo utilizamos con muchos elementos. ¿Y qué estructura de control nos permite evaluar múltiples elementos? Pues un ciclo for. Por eso se utilizan ahí, ¿vale? ¿Cómo funciona la otra sentencia? La next. La next es exactamente igual. Se tiene la sintaxis del ciclo for y un código. La palabra clave ahora que se utiliza es la palabra next en vez de la palabra break, ¿vale? Igual en minúsculas. ¿Cómo funciona? Tenemos exactamente la misma secuencia de números. Voy a mostrar con lo mismo. Y ahora nada más lo que voy a hacer es, no voy a colocar la palabra break en ese código, sino que ahora voy a poner la palabra next. La palabra next o la sentencia next dentro de un código, de R en este caso, lo que me permite es generar un salto sobre un valor en específico. Voy a evaluar el mismo valor. Cuando el valor sea igual a 5 de la variable i, de la variable dinámica, lo va a saltar. Y nada más se deben de ejecutar todos estos otros valores. Y el 5 no se va a mostrar en pantalla. Vamos a verlo en el ejemplo con R. Voy a escribir for, coloco su sintaxis, coloco la variable dinámica, coloco mi variable o mi vector en este caso, voy a colocar la sentencia if, selecciono su sintaxis, coloco if igual a 5 y aquí dentro voy a poner next. Y afuera pues voy a escribir print, ¿no? También para que se vean en pantalla que se está ejecutando. Voy a ejecutar este código con esta sintaxis y vean que lo que se muestra ahora son los valores del 1 al 10, pero el 5 falta. Aquí está el 4, se salta el 5 y se sigue con el 6, porque justamente es lo que pusimos acá. Si yo cambio el 5 por un 3, como lo que veíamos en códigos anteriores con break, lo que va a pasar es que se va a saltar el 3. Vean ahora, ya lo ejecuté y ahora es el 2 y del 2 se salta el 4. Y así me puedo seguir con cualquier otro número, con cualquier otra secuencia de valores. La función next genera un salto sobre el objeto de iteración y la función o la sentencia break genera un stop o una detención del código sobre el objeto de iteración, ¿vale? Eso es como resumen nada más. El resumen entonces de esta sentencia next y esta sentencia break es que la sentencia break, lo voy a ver acá, genera una salida del código. Detiene el código por completo. Detiene toda la iteración. Ven aquí, tampoco le cambié esto. Y la sentencia next lo que hace es saltarse el elemento que se está evaluando y se sigue con el siguiente. Aquí nada más les puse la palabra continue porque hay una palabra y ya ni me acuerdo si era de aquí, creo que ni era de aquí de hecho. Si ejecuto esto me va a poner un error tal vez. Sí, me va a poner un error. Tal vez era una versión anterior, pero en algunos códigos que yo tenía aparecía la palabra continue. Me acuerdo que era aquí. O tal vez si lo estoy confundiendo con otro lenguaje. Porque si no mal recuerdo, bueno, más bien Bash maneja también la palabra continue. Tal vez lo estoy confundiendo. Por eso se los puse aquí, pero no recuerdo por qué se los había puesto aquí en esta parte. Pero bueno, en caso de que llegaran a ver un continuo en algún lenguaje de programación, significa eso, nada más. Porque, bueno, aquí como un paréntesis, estas sentencias, las if, las variaciones de if, los ciclos for, las sentencias break, next, continue en algunos casos, en algunos lenguajes, siguen la misma lógica. Básicamente es lo mismo, solamente cambia la sintaxis. Entonces, si en algún momento llegan a ver esto de continuo o llegan a ver un ciclo for o un ciclo if que se escriben nada más de otra forma distinta, es exactamente la misma lógica. Lo mismo que les expliqué en todas estas sesiones funciona igual para otros lenguajes de programación. Solamente cambiemos la sintaxis o los símbolos o la simbología que se utiliza. Solo eso. De hecho, en Python, por ejemplo, en vez de manejar corchetes, perdón, llaves, maneja puntos.
maneja aquí 2 puntos, pero no te maneja 2 puntos de cierre o 2 puntos de apertura. Te maneja nada más los de apertura aquí, o vamos a decir 2 puntos al inicio, pero luego es más difícil como ver en dónde termina un código. Y ahí es más importante la indentación, ¿no? El espacio que hay entre cada bloque de código. Ahí sí es más importante. Muy bien, entonces básicamente con esto terminamos la sesión de estructuras de control, el tema de estructuras de control. Vimos en todas estas sesiones cómo funcionan esas estructuras de control, los if, sus variaciones, un if vectorizado, los ciclos for, diferentes ejemplos, algunos ejercicios. Sé que no son los suficientes ejercicios para practicar, pero al menos me permitieron ver o mostrarles cómo funcionan. Si en algún momento algo no quedó claro, siéntanse con toda la libertad de preguntarme para que lo volvamos a retomar, porque sí quiero que quede muy claro eso. Ya para terminar esta sesión y para dar final a lo que son las estructuras de control, porque básicamente sí es porque bueno, más bien dicho, esto de las estructuras de control es algo muy importante que sí se debe de conocer en cualquier lenguaje de programación que vayan a aprender, excepto SQL, porque SQL creo que no maneja estructuras de control, pero los demás sí. Entonces, cualquier otro lenguaje que vayan a adentrarse, las estructuras de control se las van a encontrar sí o sí. No van a tener excepción. No van a poder saltárselas o van a poder evitarlas. Las van a tener que aprender sí o sí. Aprenderlas desde ahorita es una gran ventaja para que después se adentren en otros lenguajes y les sea más fácil. Y ya para finalizar, yo solamente quería terminar pues con unas frases nada más, porque digo, me gusta mucho ver esta parte de las frases porque muchas de esas frases tienen luego influencia en lo que uno está, en lo que uno está haciendo en la vida cotidiana. Esta frase que les estoy poniendo aquí es una frase que a mí me gusta en lo personal mucho porque tiene ya hace como que 5 o 6 años que la vi, 7 años, tal vez 6 años que la vi, y recuerdo que la vi en un video donde aquí les puse el link. Es un video motivacional, ¿no? Recuerdo que en esos momentos yo estaba muy adentrado en lo que es la motivación y toda esta parte, pero después me di cuenta que la motivación es temporal y pues son un buen de cosas para mantenerse motivado, otros días no estás motivado, motivada y pues es bien difícil. Pero me gustó esta frase específica porque dice que si vas a intentar algo, pues básicamente lo termines. Y de otra forma, pues ni siquiera empieces, ¿no? Tiene algunas contradicciones que a mí, bueno, algunas partes que no me gustan a mí del todo, pero esto fue como algo que me ayudó bastante y a mí me gustaría que no sé si digo, pueda ayudarles para poder darme cuenta que si yo iba a empezar a hacer algo, no sé, aprender una nueva habilidad, tocar el piano, tocar el violín, aprender a jugar fútbol, aprender un lenguaje de programación, adentrarme a hacer una carrera, eso ya es algo más pesado, una carrera. Yo tenía en mente, ¿no? Como que, bueno, voy a hacerlo, ya estoy adentro, si lo voy a hacer, tengo que terminarlo. Y ahí es donde entra como parte de lo que a mí me gustó, de que me esforcé tanto para ir terminando las cosas, que me fui motivando a mí mismo, ¿no? Se fue generando esa automotivación para que día con día siguiera adelante con esa persistencia y consistencia para terminar un proceso o alguna actividad. Entonces, desde ahí yo dije, pues me gusta esta frase, ¿no? Me gusta demasiado, voy a intentar aplicarla en mi vida cotidiana para lograr muchas cosas. Pero después me di cuenta que no aplica para todo. Por ejemplo, una carrera. Una carrera, QFB, ingeniería metalúrgica, administración, derecho, trabajo social, cualquier carrera, sí tiene mucho peso y mucho proceso por adelante, más bien, es mucho trabajo y mucho esfuerzo que se debe dar para terminarla, y eso sí. Y antes yo decía, bueno, ya me metí a QFB, ¿no? Ya, me estoy en la carrera de QFB, pues tengo que terminar. No me voy a rendir y cosas así, no te motiva. Pero hay ocasiones en las que siento o pienso que hay cosas en que no debemos de aferrarnos tanto a ellas para tratar de terminarlas. Si en algún momento sienten que algo no pueden con ello, o hay dos opciones. O terminan de hacerlo, siguen automotivándose. Bueno, más bien terminan haciéndolo con un poco de ayuda, porque la ayuda nunca está de más. O se salen de esa parte
Es decir, meten ahí una sentencia break y se salen de lo que están haciendo y ya no continúan. Y tal vez van a explorar otras opciones, ¿vale? Entonces, solamente les quería mostrar esa frase porque era algo que a mí me ayudó al inicio a poder generar esa automotivación, pero después uno va necesitando más ayuda de otras personas. Y pues uno va adquiriendo experiencia. Y ya lo último que les quiero mostrar de esta sesión es esta frase también de un libro que se llama Atomic Habits, que sí les recomiendo, está muy bueno, de James Clear, que es una frase pequeña. Nada más dice, you get what you repeat. Básicamente te habla de un hábito que si tú lo repites día con día, semana tras semana, mes tras mes, y eres persistente y tienes esa, vamos a decir, voluntad para hacer las cosas también, al repetirlo varias veces, en pequeños pasos vas a obtener un resultado, vas a generar un hábito. Y esto aplica muy bien para los lenguajes de programación. Entre más practiquen ustedes, entre más repitan un proceso, más lo van a aprender, más fácil lo van a aprender y será todavía más fácil que lo tengan en mente para cuando lo utilicen en un futuro, ¿vale? Entonces, nada más con esas dos frases quería finalizar esta sesión de estructuras de control y ya en la presentación que yo les suba van a encontrar por ahí unas cuantas frasecillas que por ahí les puse, ahí si quieren léenlas. Son de ese mismo libro de Atomic Habits, se las puse. Entonces, un poco de motivación también, ¿no? Pero igual puede ayudar en algún momento. Muy bien, con esto finalizamos la sesión de estructuras de control y lo que sigue después es adentrarnos a practicar. Vamos a adentrarnos a practicar, escribir códigos, desde códigos básicos, intermedios y vamos a decirle un poco más avanzados. Vamos a ir viendo algunas herramientas que nos pueden servir y después lo que les voy a mostrar en la sesión siguiente es algo que se llama manipulación de datos en R. Específicamente un proceso que se llama Data Wrangling. Bueno, una parte de esto que es Data Wrangling. Bueno, aquí falta una G. Y ya les estaré mostrando algo de algo que se llama ingeniero, ingeniera de datos y científico de datos, pero ya lo estaremos viendo más adelante, ¿vale? Muy bien. No sé si hasta este punto hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras que veamos en específico, Claudia, o todo bien hasta ahora. No, de hecho, todo bien, César. Muchas gracias. Todo quedó claro. Ok, vale, vale. Entonces, pues si no hay otro comentario, alguna otra duda, pues terminamos la sesión hasta aquí y la siguiente sesión del miércoles estaríamos viendo esta parte de manipulación de datos, donde ya implica un proceso, más específico, ¿vale? Pero ahí lo vamos a ir haciendo juntas para que también podamos generar códigos un poquito más sofisticados, vamos a decirlos. Muy bien, voy a dejar de compartir entonces y pues si no hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, nos estaremos viendo hasta el siguiente miércoles, ¿vale? Voy a detener la grabación.